Así comienza un día en el paraje. La salida del sol abre el telón de un espectáculo salvaje, apenas a unos pasos de la gran ciudad. En estas lagunas, en la actualidad, todas ellas salobres, el trasiego de limícolas, las aves que se alimentan en el limo, es constante durante todo el año. Pero no son las únicas aves que habitan este oasis. Poco después de amanecer, el águila pescadora ya vuela sobre las aguas del río en busca de su primer bocado del día. Esta isla es el paraje natural, desembocadura del Guadalhorce. Es un lugar mágico. Y aunque tiene muchos visitantes, su magia está reservada solo a quienes son pacientes y cautelosos. Para disfrutar de escenas como la de este vuelvepiedras. Aquí desemboca el río que dio vida a la provincia de Málaga, que además de acoger una gran variedad de aves, aún alberga interesantes sorpresas que para los más incrédulos son fantasías, pero solo por desconocimiento. Este equilibrio es muy frágil. Esta isla verde viene acumulando luces y sombras a lo largo de su historia, pero a pesar de todas las hostilidades, aún sobrevive. En todo el vasto territorio que conocemos por Occidente, el progreso ha ido alejando la vida salvaje de nuestros entornos. Hemos creado barreras casi opacas entre nuestro mundo y lo que queda de genuino en este planeta. Pero, aunque son muy pocos ya, todavía quedan rincones en algunas ciudades del viejo continente donde podemos dejarnos sorprender por el espectáculo de la naturaleza.
Esto era pues una finca que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería y que principalmente lo que se cultivaba era la caña de azúcar. También había veces que sembraban maíz, sembraban también alfalfa para el ganado y alcachofa, y eso es lo que principalmente se cultivaba aquí. Y las vacas normalmente estaban en terreno que no se cultivaba, en barbecho y en zonas aquí pegadas al río y eso que no se cultivaba, y ahí estaban las vacas. Hasta la segunda mitad del siglo XX, los cultivos, las marismas y los prados se extendían varios kilómetros en las afueras de Málaga capital. Porque todo esto pertenecía a un gran entorno marismeño vinculado al río Guadalhorce. Es decir, que todo este espacio era mucho mayor, como podemos ver en los documentos históricos, desde aquí hasta Málaga, hasta esto que vemos ahí edificado, y mucho más para allá, pues lo llamaban la dehesilla, de forma que muchos botánicos venían aquí a herbolizar esa zona porque era muy interesante, tanto por la parte esa de la dehesilla, como por la parte de los arenales. En la parte del río Viejo ahí había pájaros. El río Viejo era un río natural, o sea que, y en la parte que da como para Zacaba, ahí había dos lagunas también, la finca de Paco Ruiz, que eran dos lagunas naturales que había mucha cantidad de anátidas. Y lo que pasa es que en aquella época se podía cazar por aquí, entonces claro, no había, en invierno no había mucho anátidas y eso porque los cazaban. Pero luego en verano, cuando no se podía cazar, se llenaba todo de aves. Históricamente esto ha sido una zona de caza de pájaros. O sea, que yo recuerdo que había algún familiar ya lejano, ¿no?, que había venido a cazar aquí porque esto había muchos patos, otros venían a cazar para otras cosas, en fin. Como nací aquí en el cortijo que estaba aquí en la Torrecilla, que estaba lindando con el río Viejo, pues me venía con cazadores. Venía como de ayudante, me venía con ellos, ya me metía por todo esto porque era muy pequeño en aquella época y solo no me iba a venir aquí. Entonces me venía con cazadores, normalmente venía aquí dentro. Era lo normal, porque es lo que habías visto en tus hermanos mayores o lo que habías visto con tus familiares y demás. Era normal esa relación con la naturaleza, era la cacería. Luego, al final, incluso hasta científicos y otras personas que estudiaban más la naturaleza, la relación comenzaba normalmente en una relación de caza. Ya hace años que aquí se dejó de cazar. Las únicas capturas que se realizan las hacen los anilladores para obtener datos que nos ayudan a seguir conociendo el mundo de las aves. La desembocadura del Guadalhorce había sido un paraíso hasta la década de 1970, donde incluso se rodaban películas que hacían de este lugar una selva tropical. Salgamos de la carretera. ¿Eh? ¡Que viene otro! El último propietario de la finca La Isla, Ángel de la Riva Gómez, fue abandonando los cultivos y con ello la transformación del espacio haría de esta isla un nuevo humedal. Con la aparición de las lagunas entre los dos brazos del río, se empezaba a perfilar este pequeño paraíso tal como lo conocemos hoy en día. En 1977, el ayuntamiento le concedió al dueño de la finca un permiso para la extracción de árido, porque ya no le sería muy rentable la finca y entonces empezaron aquí a sacar arena de aquí del paraje, de la finca, vamos. Y claro, conforme se iban sacando arena, se iban formando lagunas. Con el paso del tiempo, pues iban viniendo muchas aves, ¿no? Al crearse las lagunas, iba creciendo el betún, empezaron a venir bastantes pájaros, sobre todo limícolas y anátidas. La escasez de humedales, ecosistemas que fueron muy maltratados en Occidente debido a las explosiones demográficas del siglo XX, hizo que las aves colonizaran rápidamente estas lagunas. Desde los años 40 a los mediados de los 60
fueron las propias administraciones las que desecaban de manera intencionada lagunas. Muchas veces la excusa era motivos de salud para evitar paludismo y la mayoría de las ocasiones lo que había de fondo era un interés por crear nuevas zonas de cultivo, ¿no? Las zonas húmedas antes y ahora siguen siendo las más amenazadas y con mayor interés de protección urgente, ¿no? En aquellos años, además del nuevo humedal que estaba surgiendo debido a las extracciones de arena, había niños o ya chavales que se acercaban hasta aquí llenos de curiosidad y ganas de aprender, atraídos por esa naturaleza salvaje. Algunos de ellos probablemente sin sospecha en aquel momento de que en el futuro seguirían teniendo la cabeza llena de pájaros en sus diferentes áreas de trabajo. Los cultivos tenían una importancia dominante en esta zona. Recuerdo los ratos que nos poníamos, porque éramos niños los que veníamos en esa época, pues a ver otro tipo de aves que no eran propiamente acuáticas, ¿no? En esta zona. Nosotros los sábados y los domingos podíamos juntarnos 12, 13 o 15 chavales, todos con prismático y una ilusión de echar el día aquí entero viendo pájaros. Cuanto más gente conoce, mejor te lo pasa, más aprende. Y claro, a partir de ahí ya es... Este joven complejo lagunar ponía una vez más de manifiesto el poder de adaptación de la naturaleza. Nuevas especies de aves aparecieron en la isla, dando un colorido especial a este lugar resurgido por la actividad humana, que pronto se vería amenazado por la intención de destruir todo lo que había aflorado, de manera fortuita y espontánea, consecuencia inesperada de la transformación del espacio. Cuando se hicieron la laguna, es verdad que estaba bastante bonito, estaba la agua, era agua dulce, estaba toda el agua azul, es muy bonita, y vinieron una gran cantidad de aves aquí a la zona, pero claro, al mismo tiempo iba tapando las lagunas. Entonces, claro, los camiones que venían, que estarían de acuerdo a lo mejor con el dueño de la finca, y venían de la obra, de toda la obra de Málaga, pues todos los escombros de Málaga venían aquí. Lo que ocurría en este entorno, que entonces estaba muy alterado, aquí había toda una serie de elementos que deterioraron esto o lo transformaron, porque en algunos sitios pues aparecieron zonas húmedas, ¿no? O sea que todo esto fue sujeto en los años 82 básicamente, había una gran alteración de este medio, ¿no? Un lugar como la desembocadura de Guadalhorce a Licona entonces no le interesaba mucho. No era monte, era una cosa bastante apartada de lo que eran sus intereses en aquel momento, porque eran forestales básicamente, ¿no? La pasividad de las administraciones que dejaban vía libre al propietario de la finca para destrozar un hábitat de valiosa fauna y vegetación hizo que la gente que conocía la importancia que volvía a tener la desembocadura se preocupara por la protección de este sitio. Algunas de las veces coincidía con personas que para mí en aquellos entonces eran personas mayores que estaban muy involucradas en el paraje. Yo recuerdo especialmente a Eduardo Alba y la preocupación que él tenía porque esto se conservara, porque ya en aquel entonces pues, el grupo de personas más involucradas tenían muy claro que era un lugar de una importancia excepcional. Los poquitos que en aquella época nos dedicábamos a esto de la ornitología y la naturaleza en general, pues nos dio mucha pena. Entonces decidimos de forma espontánea pues, crear un grupo de protección de la naturaleza, y de ahí surgió de una forma muy espontánea y clara pues, la Asociación Silvema, que se fundó en el año 1980. Había una serie de personas, entre ellos Eduardo Alba, Manuel Garrido y demás, que estaban muy centrados en la protección de ese espacio, porque ellos lo conocían muy bien, habían publicado cosas sobre ese espacio. Ellos pertenecían al grupo de anilladores Malaca.
Alba y Garrido catalogaron las aves de la finca La Isla, mostrando la gran variedad de avifauna que reunía a este espacio. Además de ese carácter científico, sus publicaciones contienen fragmentos de la historia de la desembocadura del Guadalhorce, el paraíso que fue años atrás y el declive que estaba sufriendo en estos tempranos años 80. En fin, lo habían dado a conocer y la verdad es que la integración de esas personas dentro de Silvema pues contribuyó a que esto fuese uno de los temas centrales de la acción de Silvema en ese momento. En una relación de 24 espacios de la provincia de Málaga, lo habíamos propuesto pues, en un lugar prioritario, ¿no? Porque era de los más amenazados. Y nos reuníamos y hicimos bastantes manifestaciones, cortábamos incluso el tráfico en Málaga, en la ciudad, para concienciar a la gente de que debía de protegerse el paraje. Artículos en la prensa, denuncias, hubo muchas actividades interesantes de transmisión a la sociedad de la importancia de este espacio, con una marcha que hubo en el año 82, ciclista, y aquí a la desembocadura. El permiso de extracción y relleno con inmundicias había finalizado en octubre de 1979, pero en la primavera de 1982 la actividad aún continuaba. En mayo de 1982, unos días después de la marcha, la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Málaga declaró sin vigencia la licencia que ya hacía 3 años que había concluido. Semanalmente veníamos aquí a ver cómo estaba el paraje y veníamos a anillar aves y si veíamos alguna cosa que no estaba bien, pues nosotros se lo decíamos a la gente del ayuntamiento. 2 meses más tarde, Silvema volvía a denunciar al propietario de la finca, esta vez por hacer explanaciones del terreno. Eliminando el relieve, cegando las lagunas surgidas de las extracciones y destruyendo la vegetación regenerada. Quizá de la Riva, la transformación del espacio con la consecuente colonización de aves y plantas le trastocó los planes que tenía para este lugar. Evidentemente, aquí había una previsión urbanizadora de este entorno. Estaba previsto o proyectado la idea de una urbanización. Después de años de vigilancia, denuncias, publicaciones y lucha, en 1984, el Ayuntamiento de Málaga lo calificó como parque natural, ya como terreno no urbanizable. Prohibieron la entrada de vehículos, la entrada de ganado de aquí. Me acuerdo que venían algunos camiones del ayuntamiento para limpiar aquí dentro del paraje, quitar botellas y quitar suciedades que había en todo esto, que estaba todo, debido a los escombros, estaba todo muy sucio. El ayuntamiento ponía los camiones y nosotros le ayudábamos a recoger escombros y toda aquella época también. Un lustro más tarde, en 1989, con la insistente presión por parte de asociaciones y colectivos protectores de la naturaleza, el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía acogería este lugar como paraje natural Desembocadura del Guadalhorce. Esa lucha conservacionista que tuvo lugar en Málaga en la década de 1980 era parte de unos movimientos espontáneos y dispersos que surgieron por toda España, que no se pueden explicar sin hablar de nuestro querido amigo Félix Rodríguez de la Fuente, que comenzó una revolución
la de proteger la naturaleza, que aún está por encajar en nuestra sociedad. A mí El hombre y la tierra, los viernes por la tarde, antes del 1, 2, 3, pues a mí me alucinaba. Y claro, te inspiraba a poder ver eso en la naturaleza. Y lo teníamos al lado de casa. Este era un sitio donde veíamos muchas de esas escenas. Mira, esa ría lagunera que estaban ahí disfrutando. Para mí dictaba las pautas de cómo eran las aproximaciones al medio ambiente. Para gente mayor que yo, a lo mejor fue más importante, ¿no? Cuando tenía 20 y tantos años, viendo los documentales de Rodríguez de la Fuente, pues ya me iba dando pena ya de matar a los pájaros y eso, y me dediqué a la fotografía de naturaleza y a anillar pájaros y a ver pájaros en general, a observar aves. Eso pudo cambiar un poco la manera de ver, pues que no todo eran bichos que puedes matar y bichos que te roban la caza, no es todo caza y alimaña. Con el tiempo, cuando al final acababas con el pájaro o el animal en la mano muerto, en tu cabeza te ibas haciendo preguntas y por qué esto, lo otro, y mucho lo que hicimos es colgar esas artes de cacería y colgarnos los prismáticos y disfrutar. Antes me has preguntado que qué es el paraje natural del Guadalhorce, ¿no? Pues muchas veces todos estamos en la caza y ponemos la 2 y vemos el documental, y en esos documentales podemos ver cómo un águila pescadora está cerniéndose encima de una lámina de agua, se deja caer y espectacularmente casi se sumerge y sale con un pez en la garra. Eso sucede aquí todos los días durante el invierno. Eso es la desembocadura del Guadalhorce. Esta águila pescadora es conocida por la gente del lugar como la alemana, porque cada otoño, desde el año 2008, viene desde su zona estival en Alemania hasta la Costa del Sol, en concreto a la desembocadura del río Guadalhorce, donde encuentra pescado abundante, tranquilidad y un clima agradable para pasar el invierno. Es un comportamiento habitual dentro de esta especie. Luego, al margen de eso, hay otras pescadoras que no son regulares, que no vienen siempre, y que bueno, hay inviernos que hemos tenido hasta 3 pescadoras aquí. O sea, la pescadora lo que busca es un sitio tranquilo donde pueda pescar sin comerse mucho el coco. Entonces es muy poco exigente para invernar, es mucho más exigente para reproducirse. Entonces, bueno, la águila pescadora era una especie reproductora en Málaga hasta hace unas cuantas décadas. Eso se acabó y además tiene muy poca o ninguna posibilidad de retorno, que el hábitat donde se reproducía antes ya no existe, o sea, el litoral
problema del águila pescadora no es ya tener sustrato donde hacer el nido, ¿no? Porque necesitas sitios donde puedas pescar durante la primavera y el verano que tienen los pollos. Y aquí ya sabemos lo que pasa en la costa en primavera-verano. A pesar de tener un origen artificial, aquí lo que ocurre en estos momentos es que se recrea parte del ambiente que ya existía. Estamos en la desembocadura de un río que sufría pues avenidas pues, con mayor o menor regularidad y el río se desbordaba e inundaba pues, zonas que actuaban como zonas húmedas. Está en la playa, está cerca de la costa, el contacto entre la tierra y el mar siempre es muy positivo para la diversidad de aves. Una isla, como realmente es, donde hay diferentes ambientes, desde una playa virgen o prácticamente casi virgen, antiguos meandros del río, unas lagunas artificiales, unas zonas de pasto y rodales de bosque y demás, donde va a encontrar lo que más le va a llamar la atención, la variedad de aves que puede encontrar. Al ajeno, el que le va a llamar la atención más, pues va a ser las rapaces, los flamencos, y al que ya se mueve en este mundillo de las aves, pues va a encontrar una variedad muy amplia de pájaros en este sitio. Otra de las ventajas es que se pueden ver desde corta distancia normalmente, que tú vas a otro sitio, no se ven las aves tan cerca y ves la variedad, ¿no? La gran cantidad de especies que se pueden ver en un sitio tan pequeño como este. Será pequeño, pero donde se desarrolla una naturaleza salvaje que nos apasiona cuando la vemos desde el sofá de la casa y que la tenemos muy cerca de nosotros sin saberlo. Yo definiría esta isla de dos formas. Primero, oasis de biodiversidad y segundo, una oportunidad desaprovechada por la sociedad. Porque tan salvaje es ese águila pescadora o esa nutria como el león que vemos en los documentales de África. Lo salvaje es lo que no depende de nosotros.
pasa es que los mamíferos son pues, más difíciles de ver, pero aquí hay nutria, en algunos momentos del año hay tejones, hay zorros que viven de manera permanente, jinetas que viven también de manera permanente, meloncillos, y son muy difíciles de observar. De vez en cuando alguien tiene la suerte de verlo. El viernes pasado vi uno. ¿Un meloncillo? Allí en el puente. Sí. Un poquito más temprano, por la tarde, 5:30, 6 era. Sí, sí, sí. Allí justo debajo del puente cruzó hacia arriba. Podría hablarse de una especie de corredor del Guadalhorce. Pues aquí estamos en la desembocadura, pero es un espacio naturalizado, relativamente natural, que se adentra en la vega del río. Y hay especies pues, que utilizando este corredor o este pasillo llegan hasta aquí, hasta la desembocadura. Lo excepcional es que estamos rodeados de un núcleo urbano grande y que somete a una presión muy elevada al paraje, pero el número de especies y algunas especies en concreto de las que se observan aquí lo hacen estar en un lugar destacable. O sea, tú aquí aparcas el coche allí, te das una vuelta y en 2 o 3 horas puedes ver 70 o 80 especies en algunos meses. Una de las cosas sorprendentes de este paraje son las aves accidentales que a veces llegan hasta aquí, en ocasiones a cientos de kilómetros de distancia de sus zonas habituales o incluso a miles de kilómetros. Tiene la importancia de que es prácticamente una de las únicas lagunas que hay desde Motril hasta el estrecho de Gibraltar costeras. Antiguamente, hace 30, 40, 50 años, las desembocaduras de la mayoría de ríos y arroyos que llevaban agua formaban pequeños humedales. Es como una islita natural en un entorno muy antrópico, donde se concentran muchísimas especies que fuera de los límites del paraje pues no tienen sitio donde meterse, ni donde alimentarse, ni nada. Mira, geográficamente está emplazado en un lugar estratégico. Por aquí pasan muchísimas especies de aves, acuáticas y no acuáticas. Miles de pájaros, millones de pájaros se mueven entre los continentes y entre Europa y África hay una migración de aves. En primavera la de llegada, vienen de África a criar, y la de otoño el retorno a África. Tenemos también migraciones este-oeste. De las especies marinas, pues las gaviotas pipicofinas, por ejemplo, las gaviotas cabecinegras, las gaviotas de Audouin, muchísimos limícolas que migran costeando. El hecho de que a lo largo de su ruta migratoria haya una red de espacios suficientemente adecuados que mantengan unas condiciones propias de hábitat, cantidad de presas, de alimentos suficientes, es clave para muchas especies. El sur de Europa para ellos es su área de engorde, donde acumulan mucha grasa y ya intentan cruzar el desierto de Sahara prácticamente casi sin parar. Pensamos que una ave migratoria lo importante es cuidar el lugar donde crían, porque es donde hace el nido y parece el lugar más delicado. Y si bien es cierto, pero una ave migratoria necesita que tú cuides el lugar donde cría
el lugar donde pasa el invierno y el lugar donde para durante su migración, porque si no, no cierra el círculo y no sobrevive. Entonces muchas especies paran en la desembocadura del Guadalhorce, descansan, se alimentan y prosiguen ese viaje hacia miles de kilómetros al norte de Europa o hasta el sur de África. La garcilla huellera es un ave que tiene poblaciones migradoras y otras que usan sus lugares de cría como dormidero durante todo el año. Lo sorprendente de esta ave es que hasta el siglo XIX solo vivía en algunas zonas de África y Asia, y hoy en día está presente en todos los continentes, excepto en la Antártida. Su expansión ha sido posible gracias a que tienen una dieta muy variada, adaptándose bien al mundo desarrollado, donde encuentran alimentos en los campos de cultivo, comiendo grandes cantidades de insectos y en ocasiones desparasitando el ganado. También poseen técnicas y habilidades para la caza. Estas aves crían en colonias, habitualmente también pobladas por otras zancudas, donde se encuentren a salvo de las intromisiones humanas y de los posibles depredadores, como sucede en la laguna de los Prados, que se encuentra en la vega del río Guadalhorce, a un par de kilómetros de la desembocadura. Ambos lugares separados por el polígono industrial Guadalhorce. Desde finales de los años 90, garcillas, garcetas y martinetes en compañía de numerosas grajillas y también en ocasiones de moritos, abetorillos o garcillas cangrejeras, entre otras, vienen a reproducirse a la laguna de los Prados, en los parajes crecidos como consecuencia del aislamiento y la desconexión con el río, que ya no aporta agua a esta antigua marisma de agua dulce, permaneciendo seca prácticamente durante todo el año. Pues en otoño el río, cuando había las crecidas, se desbordaba e inundaba todas estas llanuras, todas las llanuras que había al lado del río. Esas eran las zonas húmedas que había, y los prados, la laguna de los Prados, lo que queda era esa zona de inundación. Los Prados en aquella época tenían más importancia que el Guadalhorce todavía. Allí se veía una gran cantidad de aves enormes, ¿no? Aquello era un prado inundado y con las lluvias, con las crecidas del río se llenaba todo de agua y ahí había una gran cantidad de aves. Lo que pasa es que, claro, nos remontamos ya muchos años atrás, ¿no? Se ha transformado tanto el hábitat que no vemos ya ni siquiera huellas de
de que eso fue así, ¿no? Y se hace difícil creer que en la zona industrial más grande de la ciudad se puedan ver todavía momentos tan espectaculares como este. Miremos las casas de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. Si la casa de nuestros abuelos y nuestros antepasados normalmente está en lugares donde se inunda o no se inunda. Y veremos cómo seguramente lo que construyó nuestros abuelos y nuestros antepasados, por norma general, no se suele inundar y se inunda todo lo que hemos construido después. Hace ya muchísimo tiempo, en el año 570 a.C., los primeros colonos fenicios tuvieron que abandonar su asentamiento en un islote del entonces estuario de la desembocadura del río Guadalhorce, aproximadamente 2 siglos después de establecerse, debido a unas trágicas inundaciones que los obligaron a trasladarse a un lugar más seguro, donde el cauce fluvial y los temporales de mar no fueran graves amenazas. Desde entonces, la ocupación humana fue baja y muy dispersa en la Vega de Málaga, respetando el funcionamiento del sistema natural del río, sin necesidad de una legislación que restringiera el uso del suelo, solo gracias al conocimiento del medio. Históricamente, la escasa población de la Vega se establecía en lugares prominentes donde estuvieran a salvo de las grandes avenidas de agua, que es un fenómeno crónico e intrínseco de los ríos de la cuenca mediterránea. Durante muchos siglos esto fue así. El aprovechamiento del suelo siempre estuvo limitado por la dinámica natural del río. Las marismas, los prados para el ganado y los cultivos dominaban estas llanuras hasta la llegada del progreso tecnológico, que nos hizo abandonar el respeto al medio por el intento de dominarlo. Adaptarse al medio o recrearlo a nuestro antojo, según nuestros caprichos de una sociedad avanzada. El boom turístico de la Costa del Sol en la década de 1960 hizo que la ciudad y el litoral tuvieran que transformarse de forma rápida y un tanto improvisada. La planificación territorial de Málaga ha sido siempre desastrosa y sobre todo ha ido ocupando las zonas llanas, y las zonas llanas son las próximas a un río de la importancia de Guadalhorce en el caso de Málaga. Entonces, bueno, pues es lo lógico dentro de lo que ocurre en un desarrollo. Lo que pasa es que los desarrollos urbanísticos aquí siempre han sido ir ocupando más territorio en lugar de aprovechando mejor el territorio ocupado. En la segunda mitad del siglo XX, se comenzó a construir una urbanización sobre las marismas del Carmen. A pesar del peligro por estar construido en la zona de inundación del río Guadalhorce, la urbanización Guadalmar siguió creciendo y aumentando su población. Pues esta urbanización está por debajo del nivel del mar. Y como era de esperar, el río habló como siempre lo había hecho, y el desastre llegó en noviembre de 1989.
después de haber ocupado un territorio inestable por su propia naturaleza, el siguiente paso sería defender las viviendas y los bienes materiales de las próximas inundaciones. Entonces, claro, todas esas son barbaridades que se van haciendo y que después, bueno, pues hay que irlas subsanando, hay que ir invirtiendo más, hay que poner escolleras, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lo vamos a arreglar? Vamos a represar, pues vamos a encauzar, vamos a hacer más artificial el río para que sea un canal de desagüe y que no moleste más. En 1990, un año después de las inundaciones, se presentó un proyecto de encauzamiento del Bajo Guadalhorce que 2 años más tarde se abandonaría para presentar otro nuevo proyecto, que multiplicó el presupuesto y era más destructivo con el paraje natural. Este último proyecto tuvo la oposición de asociaciones, agricultores y algunos sectores políticos que presentaron más de 300 alegaciones al encauzamiento propuesto por la Confederación Hidrográfica del Sur. Nos parecía bien que se protegiese esto, pero lo que no era por parte de Silvema necesario, y eran las alegaciones que hicimos en su día al proyecto, pues que se hiciese una intervención en el interior del, como he comentado antes, en el interior del paraje, que el paraje se dejase tal cual. En la visión ingenieril de los cauces fluviales es que son desagües y que eso drene bien y tal y cual, ¿no? Que es que ese agua es necesaria para precisamente el acuífero fluvial. O sea que, pero claro, la mentalidad ingenieril de las personas que estaban ahí, eran gente de ingenieros de Confederación Hidrográfica del Sur, entonces, pues había que actuar, o sea, había que hacer una obra importante. Cuanto más obra, mejor. Y a veces tanta obra no es necesaria. Después de los cientos de alegaciones de diferentes sectores de la sociedad, una adjudicación de obra a una empresa que entró en suspensión de pagos y algunos cambios y modificaciones del proyecto, la obra comenzó a ejecutarse en 1998. Una de las consecuencias más temidas era que las obras alteraran la salinidad de los vasos lacustres, con un gran impacto sobre todo el territorio protegido, su comunidad vegetal y su comunidad animal. Las obras finalmente acabaron en el año 2003. Una nueva etapa comenzaba, con unas inéditas condiciones que alterarían todo el paraje natural. Cualquier cambio que tú hagas en un espacio beneficia a un grupo y perjudica a otro. El encauzamiento tiene sus pros y sus contras dentro del paraje. Evidentemente lo modificó por completo. Al hacer ese brazo de río estamos hablando de un río Mediterráneo. La mayor parte del tiempo en su desembocadura y en su último tramo quien domina es el mar. Entonces una cuña de agua marina que ha acabado salinizando todo el paraje. Y el paraje se ha tenido que adaptar, cambiar y adaptarse a un ambiente salino y antes era un ambiente mayoritariamente dulce. Ahora mismo en casi todas las lagunas hay una orla de vegetación de salicornia, que son vegetación de zonas de saladares, que antes no existía salvo en algunas lagunas y en algunas zonas cerca de la playa, y ahora lo tenemos en casi todo el paraje. Los juncos y las espadañas fueron desapareciendo progresivamente de casi todas las lagunas después de las obras de encauzamiento. Al mismo tiempo que el carrizo comenzaba a secarse. Yo destacaría, por ejemplo, la práctica desaparición de los anfibios. Yo recuerdo de escuchar ranas aquí y de ver sapos cruzando los caminos.
pero bueno, la salinización de las aguas ha hecho que este grupo prácticamente desaparezca, ¿no? Si nos limitamos a los vertebrados, pues encontramos pues diferentes especies de reptiles, pues diferentes serpientes, por ejemplo, lagartijas. Que, bueno, al principio pues nosotros nos temíamos lo peor, ¿no? Pensamos que iba a tener un impacto muy negativo. Con el tiempo hemos visto que ha tenido un impacto negativo y tuvo también un cierto impacto positivo. Esta primavera el nivel de salinidad de la Laguna Grande era casi 3 veces el nivel de del agua del mar. Entonces esto ha proporcionado pues, que la comunidad de macroinvertebrados cambie y a su vez pues eso puede estar dando pie a que nuevas especies se establezcan. Este año pues hemos tenido por primera vez el intento de cría de la gaviota picofina. El número de gaviotas de Audouin adultas con capacidad de reproducirse pues es cada vez más alto durante los últimos años. Lo mismo está ocurriendo con el charrán patinegro y estas son especies que suelen estar vinculadas a ambientes más salinos, ¿no? Toda esta alteración del medio no fue un impedimento para que una especie emblemática que había estado ausente durante décadas volviera a finales de los años 90 a las lagunas del paraje. Y desde el año 2003 cría en estas lagunas. Pasó por un cuello de botella de casi en peligro de extinción en la Europa occidental, que solo quedaron unos 20 y tantos ejemplares en la laguna del sur de Córdoba. En los años 70 se consiguió proteger esas lagunas, se hizo cría en cautividad con la malvacía y fue aumentando poco a poco las poblaciones. A medida que iba recuperando lugares que había perdido de reproducción, llegó a la desembocadura, no se soltaron, aquí nunca se ha soltado malvacía, llegó de manera espontánea de otros lugares. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que observamos malvacía aquí, que fueron en la playa, en el mar. 2 malvacías en el mar, fue el acabose. La garza real, cuando yo empezaba a venir aquí, pues veías 1 o 2 en invierno. Veías un par de garzas reales y te ibas contento, ¿eh? Porque es un bicho. Las garzas reales se pueden ver casi a diario en las lagunas, en el río o también escudriñando los llanos entre los caminos, en busca de topillos. La saludable población de topillos hace que cuando se acerca la noche les llegue el turno a las lechuzas campestres. De toda esta transformación, si hay un ave que se benefició del cambio, desde luego fue la alborotadora de las lagunas. La bella y ruidosa cigüeñuela. Yo me acuerdo del año que vimos aquí el primer nido de cigüeñuela y flipamos. Aquí no criaba la cigüeñuela.
Hemos pasado de que era un bicho que visitaba esto a empezar a ser un reproductor ya regular, a tener unas cuantas parejas. Yo no sé si hay aquí 40, 50 parejas de cigüeñuelas. Enternece a cualquiera ver la protección y el cuidado que tienen las cigüeñuelas con sus retoños en sus primeros meses de vida. Pero son muchas aves las que comparten estas orillas. Y cuando se trata de defender su territorio, las cigüeñuelas son las guerreras más notorias de estas lagunas. Tú puedes mimar muy bien el paraje, pero si el entorno ha sufrido un cambio tan drástico como el que ha sufrido la desembocadura, pues lo vas a notar en el paraje por muy mimado que tú lo tengas. En los años 80, pocos hubieran pensado que 4 décadas después, este paraje seguiría teniendo el valor y la importancia que tiene actualmente, manteniendo todavía una gran diversidad de fauna en un rincón de una gran urbe. Pero la amenaza de que la desembocadura sea engullida por la ciudad es cada día más evidente. No es un tema fácil. El problema que tiene el paraje es que está a los pies de una gran ciudad. Entonces, no es lo mismo un espacio protegido que está en una campiña lejana, con pueblos pequeños, a un espacio que está en plena Costa del Sol, con la presión de 1 millón de habitantes, al lado de un aeropuerto y demás, con una carga de uso público muy grande. Entonces, la gestión no es fácil compatibilizar una cosa y otra. Por ejemplo, hemos visto hace unos años el problema de los mosquitos. La naturaleza nos proporciona aliados que, aún no siendo soluciones que acaben con el problema de raíz, son de gran ayuda para mantener el equilibrio de las poblaciones de mosquitos. Los insectos incómodos existen y son necesarios, porque cumplen su función en el medio. Las aves insectívoras, como golondrinas, aviones y vencejos, vienen a pasar la primavera y el verano en su ciclo anual de migraciones. Son grandes cazadoras de mosquitos y otros insectos voladores, con los que alimentarán a sus pollos antes de regresar a África. Estas aves están reduciendo de manera drástica sus poblaciones en las últimas décadas, y aún estando bajo una protección especial por el beneficio que nos proporcionan, previamente a las explosiones de mosquitos que se dieron en 2016, los vecinos de la orilla de Occidente decidieron destruir los nidos de una colonia de al menos 100 parejas de aviones comunes, y además se aseguraron de que no se volvieran a construir nunca más los nidos donde nuestros aliados insectívoros se multiplican. La prensa local, desinformada y muy atrevida, llegó a asegurar, antes de que los técnicos lo examinaran,
que el paraje era el foco del temido mosquito tigre. El estudio concluyó que no hay mosquito tigre en el paraje y que no se dan las condiciones para que se reproduzca dentro de la zona protegida, pero sí en las zonas urbanas colindantes. Las aparatosas picaduras de los mosquitos de las marismas hicieron que, ante el panorama de una masa popular reclamando soluciones, las administraciones tomaran la decisión, menos impopular, para que las zonas inhabitables siguieran siendo habitables. Desde el año 2016 se está interviniendo con la herbicida en las lagunas del paraje, cuando los controles registran un aumento de larvas del mosquito de las marismas. El Bacillus thuringiensis es un larvicida prohibido en varios países occidentales, porque afecta también a larvas de otros insectos que son beneficiosos y necesarios para el equilibrio de los ecosistemas. Al lado del paraje viven miles de personas. No es fácil la gestión, pero entra en conflicto con muchos temas de la ciudad y hay que ir capeándolo teniendo en cuenta que es un espacio protegido y que está al lado de la ciudad. Bueno, las aves tienen una capacidad de adaptación grande y siempre y cuando respetemos un espacio vital mínimo para ellas, pues les puede molestar, digamos que relativamente poco, bueno, pues que esté urbanizado prácticamente hasta la misma orilla del río a ambos lados del paraje, ¿no? Pero otra cosa ya es la presión dentro del paraje. Y aquí yo creo que sí que es muy importante que se respeten las zonas que están reservadas para la avifauna. Un alumno que ha terminado la carrera, ha sido su trabajo fin de grado y ha estudiado el uso del paraje por parte de las personas. Y bueno, pues entre otras cosas, una de las grandes reclamaciones que hacen los visitantes del paraje, el 50% echaban de menos, un 52% exactamente, echaban de menos mayor vigilancia en este sitio. Y algo que me resultó curioso es que un 21% de las personas que visitan el paraje echan de menos instalaciones recreativas, pues barbacoas, pues bancos, columpios. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad grande de preservar este espacio, principalmente por lo que es importante, ¿no? por la diversidad que acoge. Y esa presión probablemente sea creciente. El encauzamiento también tuvo efectos positivos en la conservación del paraje cuando se hizo este nuevo brazo del río. Al hacer esa barrera física, indirectamente hizo que frenó un poco y amortiguó los efectos de la ciudad en el paraje. Sin buscarlo, surgió así. Esa barrera física, que se concibió como positiva para el espacio protegido hace 20 años, ha sido vencida por el desarrollo de una ciudad que se esfuerza por atraer a más y más personas que la visiten, a una costa de su patrimonio natural. La pasarela, inaugurada en el año 2020, ha hecho que el número de visitantes se dispare a cifras nunca vistas antes. De seguir así, la fauna que habita este paraje se verá seriamente afectada por la intromisión humana.
¿Sabéis que los perros no se pueden llevar sueltos por aquí? Ah, ¿no? No, lo pone justo en la entrada, ¿no lo has visto? No, porque hemos estado por allí. Las molestias que los visitantes causan a los animales que habitan esta isla, en la mayoría de los casos no por mala intención, sino por ignorancia, podrían llevar al paraje a una situación irreversible. Si la multitud que llega hasta aquí sigue sin conocer lo que ha hecho que este sitio sobreviva hasta nuestros días. Ahora mismo el mayor peligro que tiene el paraje es morir de éxito. A lo largo y ancho del mundo civilizado, hemos visto la desaparición de enclaves como este, con magnetismo, donde se han construido ciudades que nos han traído comodidad y bienestar. El paraje tuvo la suerte de que la ciudad permaneció a distancia durante muchos siglos de existencia. Pero hoy, ya con la ciudad a sus pies, se enfrenta a una amenaza camuflada de buenas intenciones y de libertad. La presión social está borrando el alma de este lugar, que no alcanza su singularidad porque sea un sitio agradable para correr, sacar al perro o tantas otras cosas que haríamos en un parque recreativo. Este sitio tiene carácter y la protección de la ley porque mantiene rasgos salvajes que lo hacen excepcional. Ajeno o conocido, su escasez, su rareza, su belleza y su fragilidad serían cualidades suficientes para cuidarlo, incluso mimarlo, en una sociedad que tuviera la intención de conservar la diversidad del mundo al que llegamos hace ya mucho tiempo. Una sociedad que entendiera que cada bichito, cada pájaro y cada alimaña cumple su función en su existencia y también en la nuestra, porque todos formamos parte de lo mismo, todos somos el medio. Y quizás solo nos demos cuenta de esto cuando el agua se vuelva turbia y los insectos ya no tengan quien se los coma. Este sitio sigue siendo el lugar de muchos animales que cada día tienen menos espacio para desarrollar su vida. Es un laboratorio de ciencias bastante peculiar, donde se puede aprender y se pueden vivir experiencias que jamás se olvidarán. La diversidad de los ecosistemas y de las especies animales y vegetales nos proporciona un equilibrio necesario para desarrollar nuestra vida y hacer frente a las adversidades. Algo que todos aprendemos en el colegio, pero que con el paso del tiempo lo olvidamos. Y esos bichitos que nos despertaban una gran curiosidad antes de la pubertad se convierten en molestias, sobre los que proyectamos el desprecio de nuestra ilusión, de un mundo aséptico.
Este trocito de tierra ha vencido grandes batallas en el pasado. Como una roca impertérrita que aguanta el fuerte oleaje, pero que un inofensivo caño de agua acabaría quebrándola si se mantiene constante en el tiempo. Hoy estamos diseñando las ciudades donde viviremos en el futuro. Que integremos o no la naturaleza en nuestros hábitats es una decisión que debemos tomar si queremos conservar lugares como este, para que las próximas generaciones que lleguen conozcan a estos bellos habitantes de nuestra tierra que nos ayudan a que este planeta siga siendo habitable.